cuadrado del terreno cuesta mucho más de lo que recibieron por el terreno y el hotel, ¿no? Que es un negocio en marcha. Un negocio en marcha. De tal manera que no es nada raro que en esta tremenda y gravísima crisis económica que estamos viviendo en este o lo que se esté ofreciendo por bienes públicos que el gobierno tenga la intención de venderlos, pueden ser precios muy bajos. De hecho, les quiero recordar que la famosa empresa inmobiliaria que tiene a su cargo los bienes del Estado, ha tratado pues de vender algunos bienes y no los puede vender. Incluso ha tenido que bajarlos de precio a efectos de poder vender algo de lo que tiene en su enorme cartera de bienes raíces. No me extraña para nada de que en efecto en esta fallida venta de las gasolineras de Petrocomercial no haya habido oferentes, porque simplemente en este momento, repito, el problema del Ecuador, el problema económico es muy grave. Y hablando de gasolineras, hablaba yo alguna vez con un amigo que tiene una gasolinera. Parecería un poco raro, pero lo que les voy a repetir lo que me dijo él. El negocio de las gasolineras en el Ecuador no está ni siquiera en el margen que reciben por la venta de un galón de combustible. El negocio realmente está en la venta que hacen a través de los minimarques o estaciones de venta de víveres y refrescos, bebidas que tienen las gasolineras. Si usted va a determinadas gasolineras va a ver que están llenas de público comprador en los minimarts prácticamente las 24 horas del día. De manera que el margen del combustible es muy pequeño en el Ecuador y no es muy atractivo. Estamos sobre el tema este de los hidrocarburos y las obras. Usted, doctor, siempre ha destacado el tema del edificio, este edificio que está de Petroecuador aquí en Guayaquil, allá por Los Ceibos. Yo no lo conozco, pero me dicen que es un edificio inmenso. Prácticamente ya está casi terminado, están haciendo la obra muerta. Pero yo le voy a decir una cosa, tengo una información allí clave y precisa sobre lo que pasa con ese edificio. Ese edificio prácticamente está terminado, es verdad, pero el presidente está sumamente molesto porque es una obra que vale por encima de 15 millones de dólares y solo es para 200 personas. Entonces, que han hecho tanta inversión, ha negado a meter $1 más a eso, está exigiendo de que por qué hacen un edificio tan caro, tan grande, para 200 personas, para 200 personas, doctor. Dice que el presidente está bravísimo por eso, súper molesto. ¿Qué opina? Y no solamente eso, alrededor de esa obra hay una serie de historias que se están escuchando sobre contratistas fallidos, porque no es un solo contratista el que tuvo a su cargo la construcción de ese edificio. Hay varios contratos fallidos, uno tras otro, que han llevado a que la obra finalmente tenga un precio descomunal. Pero esto no debe extrañar a nadie, ¿no? En este gobierno casi todas las obras de este tipo han tenido unos precios que salen más allá de lo que más allá de lo que cualquiera puede imaginarse, ¿no? Como un precio extremadamente elevado, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen como asambleístas independientes y de oposición sobre la resolución que el Consejo de Disciplina Militar acaba de aprobar de inadmitir la denuncia del Ministerio de Defensa contra el capitán Ortega de la Fuerza Naval? ¿Ustedes ven allí algún mensaje? ¿Están mirando allí un escenario realmente peligroso para la democracia del país? A ver, yo lo que conozco y realmente ya se está volviendo esto casi algo público, es que hay un gran malestar dentro de las Fuerzas Armadas por todos estos temas que de una u otra manera están afectando no solamente la estabilidad institucional, sino también ya los intereses personales de los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo conozco de que muchos militares, ya no en servicio pasivo solamente, sino en servicio activo, están en desacuerdo con algunas de estas políticas e iniciativas del gobierno, que ellos consideran que están afectando, repito, la integridad y solvencia de las Fuerzas Armadas. Esto que acaba de ocurrir con el capitán de navío Ortega, capitán de corbeta, no es sino una manifestación más de ese malestar que se ve, se siente, se transmite por diversos medios de los integrantes de las Fuerzas Armadas. El tema del ISFA no es el único, ¿no? Porque parece ser que mucha gente consciente
entra todo ese asunto, el análisis sobre el tema del ISFA. Es el tema central que afecta a los intereses de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas y obviamente muy importante porque de alguna manera consideran ellos que se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera de esa institución. Pero también hay el tema de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Miren, este asunto de la famosa creación de la Fuerza de Seguridad, dizque para proteger a los funcionarios del sector público, es muy grave. Porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando allí? Estamos hablando de la creación, estamos hablando de la creación de una especie de guardia pretoriana, privada, ¿no es cierto?, privada a servicios del gobernante de turno, que en momentos de crisis en sí puede estar hasta encima del mando militar. Porque así está diseñada la ley, ¿no? Esta donación de los fusiles chinos resulta ser de lo más curiosa y totalmente inoportuna, sorprendente, ¿no? Que lleguen una cantidad de fusiles. Y sin haberlo solicitado el Comando Conjunto. El Comando Conjunto. Que es el que tiene la competencia en este tema. Así es. Y bueno, repito... Pero allí, por ejemplo, está en juego la estabilidad democrática. Doctor Taque, pero en ese tema, por ejemplo, ¿por qué allí sí los militares no han dado una respuesta a este tema de los fusiles chinos? Porque el país está sorprendido de esto, incluso ellos mismos, pues. Bueno, es que ese es el tema, pues. Desgraciadamente las Fuerzas Armadas, de alguna manera, bueno, yo no quiero generalizar, pero algunos de sus miembros están prohibidas de opinar. No solamente que están prohibidas de opinar, sino que también han sido parte, pues, inherente e importante de algunas acciones de este gobierno. No nos olvidemos de eso, ¿no? Algunos marinos manejaron Petroecuador y han habido otros intereses que... Mire, en las próximas semanas el Ecuador se va a enterar de una serie de escándalos. Hay gravísimas denuncias de todo tipo que se vienen y obviamente pues se vienen en el momento probablemente que más bulla van a provocar, que es en el proceso electoral, ¿no? Pero se vienen denuncias. Pero de parte de los civiles. De parte de los civiles y también hablando de estos temas de los radares chinos y todas estas cosas. Recién van a salir a la luz. Vienen asuntos muy serios y muy fuertes, ¿no? Y esto significaría que entonces, para los ecuatorianos que dependen de un trabajo en donde la estabilidad política, económica es fundamental para mantener muchos negocios, más incertidumbre se viene. Pues. Claro, eso nunca es conveniente, sobre todo en un momento en donde estamos evidentemente viviendo una crisis gravísima y que está afectando cada día a miles y miles de ecuatorianos y a las empresas, ¿no? Entonces, aquí lo que más se requiere es tranquilidad, estabilidad. Usted mencionaba hace un momento si el tema del malestar en las Fuerzas Armadas pudiera incidir en la estabilidad democrática. Yo creo que no. Yo creo que en eso sí hay la suficiente madurez en los principales mandos militares, de lo que yo conozco, para que no se esté pensando en ese tipo de aventuras. O compromiso también en los mandos militares. O compromiso. Porque como usted muy bien lo señala, la mutis en el foro es casualmente por esos vínculos que han existido. Puede ser, pero en todo caso... Y que el malestar sí está dado en los mandos medios de Fuerzas Armadas, que lo acaba de reflejar la comisión. Porque la comisión está integrada por capitanes de fragata, que son capitanes de fragata, es un grado superior al capitán de corbeta. Estamos hablando de un individuo de 40 años de edad, aproximadamente. Sí. Entonces, que son mandos medios dentro del escalafón militar de oficiales, me refiero. Entonces, esto sí está interpretando, perdón, clarísimamente un mensaje al presidente. Inadmitidos porque el presidente no constituye parte dentro del escalafón, no tiene competencias, etcétera, etcétera. En todo caso, yo estoy convencido de que en este momento no hay las condiciones ni en el Ecuador ni en América Latina para hacer más, para aceptar algún golpe de Estado y golpes militares, ¿no? Ese es y un hacer tema, reformas. Ese es un tema ya del pasado. En este caso, del servicio militar. Pero usted lo considera. A ver, yo lo que creo que no es oportuno ni necesario hacer ninguna reforma ni ninguna de nada, ni de la ley de las Fuerzas Armadas ni de nada, sobre todo porque estamos en un gobierno que está terminando, pues.
estamos saliendo Le ya corresponde de al una nuevo- época, entonces ya le va a corresponder a una nueva asamblea que va a tener una conformación muy distinta a la actual, el tener que enfrentar y afrontar todo este tipo de problemas, ¿no? No hay ninguna justificación de ninguna especie que no sea el de crear cortinas de humo para taparlo de fondo, que es el tema económico y el tema de la corrupción. El estar tratando de a última hora de aprobar leyes que han estado incluso durmiendo el sueño eterno y que a nadie y le que ha tuvieron importado. todo el tiempo para Y que hacerlo, ¿no? tuvieron 9 años, ¿no? 9 años para aprobar. Entonces, hay en la agenda legislativa de las próximas semanas temas que son muy importantes, que a veces no se discuten adecuadamente, como la ley de la nueva ley de ciencia y tecnología, esto que llaman el código de ingenio, que lo quieren aprobar. Ese es un tema muy importante, ¿Y en qué porque consiste? en definitiva ahí se quiere, entre otras cosas, declarar que el conocimiento es un bien público. Es decir, mañana usted o cualquier ciudadano inventa algo, ocurre que eso es un bien público. Ya no hay la lo propiedad puede- intelectual. No hay la propiedad intelectual en el sentido amplio que se respeta Claro. y se aplica en cualquier parte del mundo. Claro. Entonces, ese es un tema muy serio que no cabe a un gobierno que, repito, está de salida y que no va a volver. ¿Ah? No va a volver porque eso es definitivo. No va a volver tal porque el como, economista Rafael tal Correa como no quiere están ser las candidato cosas, a la no presidencia. solamente por eso, sino porque no están dadas las condiciones para que el pueblo ecuatoriano vuelva a respaldar con su voto al correísmo. Y, Así que de es- sencillo. y eso también podría ser alguna traba para que cualquier acuerdo comercial con la Unión Europea o con quien sea se pueda fundamentar, porque son una de las condiciones que exigen Bueno, que haya pero ahí- respeto a la propiedad intelectual, Por su- que haya por supuesto, respeto, que por se supuesto. eliminen salvaguardas, etcétera, etcétera. Por supuesto, pero ese es un tema, por ejemplo, en que sí hay que aprobarlo ahora. El tema del acuerdo comercial con la Comunidad Económica Europea. Eso no hay que esperar, porque ahí hay tiempos definidos. Si no se aprueba esto hasta el mes de diciembre, simplemente el Ecuador Va a pagar va a estar arancel. en una serie de desventajas con los productos que se exportan a la Comunidad Económica por el tema de los aranceles. Pero en los demás, yo creo que perfectamente... La ley por de la herencia y la el plusvalía. revivir el tema de la ley de herencia y plusvalía de un gobierno que está de salida, por favor, ¿no? El plantear enmiendas constitucionales, como planteó una asambleísta el otro día, unos asuntos totalmente locos y disparatados, no son sino cortinas de humo. Mire usted que ya nadie habla de las famosas enmiendas de la señorita Arias o de la señora Arias, ya nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque tenía el objetivo de echar un globito para que todo el mundo se Distraer la entretenga hablando sobre eso, discutiendo sobre eso, mientras lo de fondo lo seguimos ignorando, que es el tema económico. Ahora, pero en ese tema económico, doctor Tagle, también es decir, las ofertas de campaña electoral también nos asustan a todos los ecuatorianos, porque decir que quieren aumentar los sueldos y bajar los impuestos, por favor. ¿Cómo analiza usted? ¿Cómo es eso? Y el presidente ya lo dijo el sábado. Estas son cuestiones técnicamente imposibles y son discursos demagógicos, ha dicho eso. A ver, este gobierno ha subido los sueldos incluso sobre los niveles de la inflación, todos los años. En estos últimos 2 años es que los ha represado a los niveles de la inflación. ¿Qué es lo que aconseja el sano manejo económico de un país en materia salarial? La teoría económica dice que a usted le deben subir los sueldos en la proporción en que usted sube la productividad. Ahí sí. ¿No es cierto? Y la productividad se mide por la cantidad de bienes o servicios que se produce con cada hora de trabajo. Entonces, en la medida en que usted sube el 5% de su productividad, tiene el derecho a que le suban el 5%. Esa es una forma de ver el tema salarial. Otra forma de ver el tema salarial es que por lo menos los gobiernos conserven el poder adquisitivo del dinero. Esto quiere decir que si la inflación es 5%, debería compensarse con un aumento del 5% para mantener el poder adquisitivo del dinero. En el Ecuador no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. Ni ha habido aumento de productividad y los aumentos salariales han ido más allá de los aumentos de la inflación. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido en el Ecuador? No es el tema salarial el causante del descalabro económico.
Efectivamente, nuestra economía se ha vuelto en una economía muy poco competitiva. Por eso es que la gente va a las fronteras pues, a comprar útiles escolares, a comprar artículos de primera necesidad. ¿Por qué? No porque no haya en el Ecuador, no hemos llegado a la situación de Venezuela, sino porque aquí esas cosas valen 2 o 3 veces más de lo que cuesta en los países vecinos. ¿Por qué? Porque no es verdad. Quítele usted el tema de la apreciación del dólar y sigue siendo el útil escolar mucho más barato en Colombia. Y los impuestos, las barreras arancelarias. El tema es eso. Los impuestos, los tremendos costos que se le ha impuesto a la actividad productiva. Usted aquí en el Ecuador tiene salvaguardias, tiene impuestos a la salida de capital, tiene impuestos de todo tipo, hasta revivieron un impuesto que había muerto. El verde. ¿No? El tema del impuesto verde, el impuesto al hospital universitario. Bueno, hay como 57 impuestos que se han revivido, se han aumentado, se han puesto que de 14% subió al 21% del PIB. Entonces, eso es lo que tiene agobiada la actividad productiva. Entonces, no distraigamos el asunto en el tema salarial. Ni el dólar, ni los precios, el precio del petróleo. Mañana dirán que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos las que están afectando. Entonces, también el tema sí económico. Se pueden bajar los impuestos y subir los salarios, ingeniero. Que se puede, porque en la medida que usted mejora el ambiente competitivo del quehacer económico, usted va a tener más actividad económica. Pero el presidente ha dicho que este discurso es demagogo de la oposición. Y cuando él subía los salarios más allá de lo que debió haber subido, ¿qué era? ¿Demagogo? Suficiente bajar los impuestos y el costo de la energía eléctrica para las empresas privadas hace que suban los salarios. Tiene que disminuir, eliminar el tema del pago anticipado Vea, aquí hay empresas que pagan el puesto anticipado de la renta sin generar ni siquiera utilidades. Solo por ese tipo de barbaridades hay en el Ecuador. Entonces, aquí hay que poner sensatez en la economía. No se requiere, a veces gente dice, oiga, ¿cuál es su modelo económico? Esos que plantean modelos económicos en donde dicen que van a hacer un montón de cosas y sabemos que nunca lo han hecho en su vida, esos que hablan de que vamos a transformar al Ecuador y convertir a esta sociedad en una sociedad innovadora, de emprendedores y de tal, nunca han hecho nada en su vida. No han invertido, nunca han quebrado un negocio. O sea, usted concuerda con saber qué es hacer. Ingeniero, con doña Cintia Viteri. Doña Cintia Viteri propuso ya en las redes sociales bajar los impuestos y el costo de la energía eléctrica para las empresas privadas y subir los salarios de los empleados. Que así el Estado recaudará más dinero. Pero eso dentro de un contexto mucho más amplio. Claro, pero ¿y qué dijo el presidente Correa y el señor Glass cuando empezaron esta construcción de un montón de centrales eléctricas con los chinos? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Se acuerdan? Que en el Ecuador iba a haber amplia oferta de energía eléctrica y más barata. Que incluso nos iba a sobrar la energía eléctrica para venderla a los otros países. A Víctor Hugo se le ha bajado la energía eléctrica. No, se han subido las planillas. Han subido a todo el mundo, claro. A todo el mundo, no subieron solamente a las industrias, por supuesto. En los sectores populares, ingeniero. Por supuesto, han subido, entonces no es verdad que con la famosa transformación de la matriz energética en el Ecuador íbamos a tener tarifas eléctricas más bajas. ¿Usted estaba de acuerdo al inicio con ese proyecto? No, yo siempre estuve de acuerdo con que se genere energía con el agua. Pues, oiga, pero usted que es un politécnico. Pero yo estoy de acuerdo que se suba el precio de la tarifa. Usted que es un politécnico, yo todavía no logro entender la fórmula de que cómo esto con estas inversiones del Estado, con recursos hídricos, etcétera, etcétera, que la aplaudimos. Pero ¿por qué razón, por ejemplo, al consumo interno le cobran una tarifa más alta de lo que lo venden a nuestros vecinos? ¿Por qué? ¿Por qué se le vende más barato al extranjero y al ecuatoriano le cobran mucho más? ¿Por qué? Explíqueme eso, yo todavía no logro entender eso. Al gobierno le pasa con la electricidad lo que le pasa al agricultor, pues, ¿no? En la época de cosecha tiene las naranjas, tiene las sandías, tiene todos los productos que si no los vende, en ese momento se le pudren, pues. Y entonces termina vendiéndolo a más barato, pues, y el único que gana es el intermediario, el que trae los productos del campo y los vende a la ciudad, y luego el que comercializa esos productos al detal a los ciudadanos que lo compran en los mercados. Pero el productor, el que debería ser el principal beneficiario, nunca lo es. Entonces lo mismo ocurre con el tema de la electricidad. Usted no puede, la electricidad, decían, le vamos a vender a Chile. Ese era, recuerden, es que les estoy recordando lo que decía el señor Glass.
Vamos a exportar a Chile. Chile es un eventual país que nos puede comprar energía eléctrica, porque ellos tienen problemas de oferta de energía eléctrica. Pero hay que pasar pues, por Perú, si acaso la energía eléctrica se la envía por internet, pues. ¿Y ellos cobran comisiones? ¿No? Por supuesto, pues primero hay que construir las redes de transmisión para que pase la energía a través del Perú. Y hay que pagar pues el transporte de la energía. Entonces eso no, se habían olvidado de ese pequeño gran detalle, ¿no? Entonces, ¿a quiénes son los únicos que le podemos vender? A Colombia. A Colombia. Y algo al norte del Perú, ¿no? Pero obviamente esperando que esos países tengan necesidad pues de comprar. Colombia tradicionalmente ha tenido una sobreoferta de energía eléctrica. Muy eventualmente por problemas de las lluvias, porque la generación hidroeléctrica depende de la cantidad de agua que se tenga en cada estación invernal. Muy eventualmente necesitan importar algo, pero y eso es lo que ocurrió hace unos meses atrás. Pero no es un mercado permanente que va a estar abierto para que el Ecuador pueda siempre vender sus excedentes. Entonces, la forma de utilizar la energía eléctrica en el Ecuador es que sea en el propio país. Pero para ello se requiere que la actividad industrial y comercial crezca, pues. Si esa actividad está deprimida económicamente como lo está actualmente, evidentemente no solamente no va a crecer, sino que va a disminuir. Para concluir, doctor Moisés Tagle, asambleísta por el Partido Social Cristiano, ¿usted considera que esta semana va a ser crucial para la vida republicana, democrática del país, por todos los eventos que estamos viviendo? 25 movilizaciones. A ver, va a ser crucial en el sentido de que en la medida en que avancen los días y las semanas previas al proceso electoral de febrero, se van a ir evidenciando pronunciamientos y acuerdos políticos. Eso sí, de hecho, el grupo que representamos, que formamos parte de la denominada unidad, se fijó un plazo hasta fines de agosto a efectos de que los distintos integrantes del grupo puedan presentar propuestas de precandidaturas al tema presidencial. Entonces ya estamos casi a fines de agosto y vamos a ver qué otras propuestas, qué otros nombres se nos proponen a efectos de llegar eventualmente a un acuerdo alrededor de un solo nombre, ¿no? Muchas gracias al doctor Moisés Tagle por haber comparecido aquí. Muchas gracias.